Buenas tardes a todos. Quitaré la cámara para no consumir recursos. El pensamiento médico, resumiendo la historia de la medicina en una sola diapositiva, lo cual es imposible, podría decirse que se resume la descripción de la enfermedad, empieza con Jean Battista Morgani en, en un libro que publicó en el siglo XVII, y fundamentalmente lo que él hizo fue que estudió más o menos 700 autopsias en los cadáveres y hizo una correlación entre la historia clínica y los hallazgos de la necropsia. O sea, que relacionó el síntoma y el signo con una lesión morfológica. En ese sentido, eso se hizo basado en el marco de Descartes en un pensamiento mecanicista. Entonces se heredó el pensamiento mecanicista en la medicina. Ese es el fundamento de la anatomía patológica que sigue permaneciendo ahora en el siglo XX. De hecho, los médicos piensan en el organismo como en partes mecánicas, entonces eso lo hemos heredado. Ese pensamiento mecanístico estuvo mejor desarrollado, o sea, empezó en el siglo XVII y terminó en desarrollarse en el siglo XX, en el siglo XIX, con Claude Bernard y Louis Pasteur. Uno tenía que ver con la medicina experimental y el otro tenía que ver con la microbiología. Entonces, lo importante era que los médicos franceses, que eran unos grandes clínicos, encontraron que había muchas enfermedades que tenían una gran cantidad de síntomas y de signos, pero no podían encontrar a qué se debían esa variedad tan grande de esas enfermedades. Entonces, 200 años de investigación clínica, lo que se llamaba noxeología, que es el estudio de la enfermedad, de hecho ya no se conoce así, no sabían qué hacer con eso, y lo que propusieron, esto sacado del trabajo de Fabio Sampieri, que es de su tesis doctoral, era que una enfermedad de un individuo, buscaban casos similares, encontraban el modelo mecanístico por anatomía y fisiología y trataban de encontrar las causas próximas de las enfermedades. Entidad nosológica es enfermedad. En esa época no había bioquímica ni biología molecular, entonces se hacían las explicaciones con química y física. Pero entonces el asunto era que la variabilidad individual y poblacional de la enfermedad no estaba considerada en ese modelo mecanicista. Por esa época apareció el libro de Darwin y pensaron los médicos que posiblemente aplicando la teoría del origen de las especies se podría entender mejor la enfermedad. Y muchos médicos en ese periodo eh, realmente pensaron que esa era la perspectiva evolutiva que sería complementaria a la mecanicista, en la cual ellos no podían entender la variación tan grande que tenían las enfermedades. Parte de esa literatura la estoy mostrando ahí, libros que se publicaron. Esa es una doctrina que se llamó el darwinismo médico, existió entre 1880 y terminó en 1940. Por ejemplo, acá hay una aseveración donde se habla de que los microorganismos pueden saber que la virulencia va cambiando y que eso se va heredando. Entonces se pensaba que los microorganismos adquirían la virulencia. Entonces, por ejemplo, ahora muchos médicos piensan que las bacterias adquieren la resistencia a la penicilina y resulta que no la adquieren, sino que lo que sucede es este fenómeno. Eh, no es como se está aquí presentando que aparece una bacteria en color azul que es sensible y que esa bacteria se va volviendo después moradita y después termina siendo roja, resistente. La evolución no es como cuando el Pikachu super evoluciona a las otras formas, sino que es un asunto poblacional donde hay muchas bacterias, la mayoría son sensibles y hay unas pocas que por variabilidad genética son sensibles, y lo que hace el medicamento es seleccionar esas que son resistentes, esas rojas, y después de varias rondas de tratamiento se pueden seleccionar cepas resistentes, que es el problema que tenemos actualmente. Entonces, para que se den cuenta que en este momento en la medicina tenemos problemas serios, yo doy clases de esto, no puedo extenderme mucho, pero es muy grande la carencia de conocimientos evolutivos para el saber médico
y que todavía no se la han pillado, como se dice coloquialmente. Otro tipo de aproximación de la medicina de esa época es la medicina constitucional, que se suponía que había tres tipos de personas. Bueno, eso sigue todavía existiendo, que es la constitución. Están los flacos o asténicos, están los que son los cuajos, los atléticos, y los que son los gorditos y pícnicos. Hay todo un estudio de eso, pero lo que se suponía en el darwinismo médico era que la evolución eran adaptaciones corporales y que producían esos tipos constitucionales. Y la enfermedad era como una variación maladaptativa, lo cual era erróneo. La enfermedad no tiene que ver con la salud o con la enfermedad, la evolución no tiene que ver con la salud y la enfermedad. Y otra cuestión que pensaron ellos era la degeneración, era el camino inverso de la evolución para producir enfermedad, y de ahí vienen los nombres de las enfermedades degenerativas. Eso es de Francia. La medicina constitucional es una mezcla de Francia y de Alemania. Entonces, por ejemplo, se hablaba del tipo constitucional degenerado. Entonces era un, como un hombre se parece más a un animal, pero lo porque suponían que había una escala evolutiva, lo cual en biología evolutiva es erróneo. No quiere decir como que los animales estén mal y los hombres sean la cúspide de la creación. Entonces ese camino es incorrecto. Y personas que eran como los insanos, los histéricos, los epilépticos, eran tipos constitucionales degenerados, como el de la neurofibromatosis, el hombre elefante que lo exhibían, es una enfermedad neurodegenerativa y ahí viene el nombre. Bueno, los médicos de esa época que tenían ese pensamiento del darwinismo médico, entre ellos Francis Galton, pensaron que si la enfermedad era como un desvío de la evolución, entonces si juntábamos todas estas ciencias, podíamos hacer que autodirigir la evolución humana hacia los mejores humanos, y de ahí nació la eugenesia. Entonces, después de 1940 desaparecieron de las revistas la palabra darwinismo médico, evolución. ¿Y ustedes por qué se imaginan que pasó eso después de 1940? ¿Alguien que quiera intervenir? Llevo 12 minutos, se me consumen. Pues en 1945, Bueno. aló, sí, alguien lo dijo. Sí, no, perdón. Por los alemanes. Eso, Referencia a eso a la posguerra. el holocausto nazi. No vamos a entrar en ese detalle, pero hay rastros de que Hitler leyó, incluso no leyó los trabajos de Francis Galton, sino de un gringo que era más raro que Francis Galton para esta cuestión de la eugenesia. Entonces, esas explicaciones evolutivas simplistas nos han conducido al holocausto nazi, y a lo otro que nos han conducido es a este problema en el cual yo quiero hacer énfasis. O sea, se supone que tradicionalmente para las personas existen escalas evolutivas, lo cual es falso. En ese sentido, hay unas especies inferiores con menos derecho al planeta y por eso estamos causando estos desastres. A mí me hubiera gustado invitar a Trump a esta conferencia, pero seguro que no me hubiera entendido, igual que sus asesores científicos. Bueno, intentando definir qué es un virus. Un virus, dijo hace años un premio Nobel, una definición que es muy ilustrativa, pero que es incorrecta porque es una definición antropocentrista. Es Peter Medawar, dijo que un virus era un saquito de proteínas que trae malas noticias. Entonces ahí se muestra una cápsida de un virus y dentro del virus aparece el ácido nucleico, la información genética, la información biológica, y es el que produce la enfermedad. Pero como veremos en unas diapositivas que yo pondré más adelante, la mayoría de los virus no existen para producir enfermedad. Los virus existen igual que bacterias y otros seres vivos. De hecho, hay una abundancia de virus increíblemente grande, pero partes de estas definiciones, que con eso es parte con lo que yo termino, han sido incorrectas porque se han basado en el saber médico de ese pensamiento que yo decía que es limitado. Por ejemplo, biosistemas elementales con algunas propiedades de la vida, lo otro que son parásitos genéticos, y uno que le gusta mucho a los nanotecnólogos, que son máquinas moleculares autorreplicativas. De hecho, son modelos para los inventos de la nanotecnología. Se han basado en parte con los descubrimientos de los virus, porque son máquinas autorreplicantes. Eso sí, no toca negarlo, pero no quiere decir que sean solamente eso. Entonces, los virus tienen un tamaño extremadamente pequeño. De una vez les digo, antes de que se me olvide, la palabra virus
quiere decir en francés toxina, porque quien los descubrió, quien los nominó fue Pasteur, y en esa época pasaban los filtros. Entonces los filtros de porcelana que se utilizaban para purificar el agua, habían unas enfermedades y unos productos que cuando utilizaban los filtros, esos agentes pasaban los filtros y se pensaban que los virus eran una toxina. O sea que realmente en su primera nominación, virus no hacía, no hacía referencia a una entidad biológica, sino a una entidad química sin propiedades vitales. Y bueno, yo pongo esta gráfica de la virosfera porque es como toda la variedad de virus que hay, que son muchos, son muchísimos, es muy grande. Yo empecé estudiando virus vegetales cuando estaba en Univalle, y me he movido por varios de esos grupos, es muy grande, y no volví a ver una actualización de la virosfera. Sin embargo, con la epidemia, esto es un recorte del New York Times, entonces vea lo que dicen aquí, dice, bienvenida a la virosfera, y está hablando de cuántas especies de virus hay. Nunca le habían puesto cuidado a los virus y ahora sí le están poniendo cuidado. Bueno, entonces, para entender qué es un virus, yo me tomaré unos minutos. Eh, Según mis cálculos, llevo como 14 minutos, ¿correcto? ¿O llevo menos? Sí, 14 minutos. Bueno, eso, voy bien. Eh, Imaginemos, esto es una membrana celular, está representando una membrana celular. Voy a representar, es importante esto para que entiendan lo que es un virus. Entonces en estos colores de letras, representaré luego unos dibujitos que harán referencia a proteínas, el ácido nucleico RNA y el ácido nucleico DNA. Dentro de la célula está la membrana, la envoltura nuclear, y dentro de la envoltura nuclear está el DNA de doble hebra, como lo ven ahí, y hay un ácido de una sola hebra que es el que transmite la información, que puede salir de la célula para formar proteínas. Aquí aparecen cómo se va formando las proteínas. Se muestra una proteína como un ovillo de un hilo, y después formando una estructura en 3D que sería como un cilindro. Parece, lo que se está dibujando ahí es el aparato de Golgi, donde están los ribosomas que producen proteínas. Otro tipo de proteínas que van a salir de la célula, como se está mostrando ahí. Esta animación yo la hice hace como 16 años. Entonces tiene algunas licencias y algunos errores. Solamente les voy mostrando para que se den cuenta que la célula produce proteínas, o sea, la célula transmite la información biológica que está en ácidos nucleicos, se vuelve proteínas y va llegando a los organelos celulares. Hay algunos errores, de pronto si hay algún biólogo celular o alguien experto en el tema encontrará algunos errores, que le disculpo, que en su momento yo no tenía el conocimiento de esos detalles, pero bueno, era para armar una clase que se me hiciera menos aburrida. Entonces, miren lo que es una célula. Entonces, ¿qué es un virus? ¿Ven la animación? Entonces aquí dice, ¿qué es un virus? Aparece una membrana celular en color verde. ¿Eso lo ven? Sí, correcto. Eso, entonces, de ahí, ese tipo de información, que son ácidos nucleicos y proteínas, si sacamos con distintas constituciones, no vamos a hablar de cuáles son esas constituciones. Hay varios grupos. Con esos grupos, si sacamos un grupo de proteínas con un tipo de ácido nucleico, tenemos todas las variedades de virus. Entonces, eso es un virus. Los virus tienen origen celular. Eso se descubrió, incluso se ha descrito hace más o menos poco. Y en esta diapositiva lo que yo quiero mostrar es que la vida, no toda la vida que nosotros conocemos, se basa en DNA, exceptuando los virus RNA. Los virus RNA son los que producen la mayoría de enfermedades o que nosotros conocemos. De hecho, son los virus más abundantes del planeta, curiosamente, pero la vida no se basa en RNA. Sin embargo, en los primeros 1.000 millones de años, la vida se basaba en RNA, que es como parece aquí, que dice un ser eucariota, un ser, perdón, unicelular que tenía RNA. Tendríamos diferentes tipos en el origen de la vida, distintos tipos de seres que no voy a decir los nombres para no enredarme, pero de todos ellos han salido virus. Entonces, los virus que son RNA vienen de la época en que la vida se basaba en el RNA.
Por eso es que a mí se me ocurrió hace unos años llamarlos los fósiles vivientes. Lástima que no lo publiqué porque luego es una cuestión muy lógica, muy tonta, pero que la terminó diciendo alguien, entonces a ese alguien ya se le atribuye esa nominación. Serían fósiles vivientes porque vienen de hace eh, unos 3.000 a 2.500 millones de años vienen los virus RNA. Y aquí lo que estoy mostrando es cómo es el ciclo de un virus. Tenemos un ácido nucleico que va a producir una cantidad de proteínas. Si ven que la información se transforma en estos colores distintos, otras proteínas las procesan y a su vez esto todo está ocurriendo dentro de la célula. Todos estos procesos ocurren dentro de la célula y lo que hacen es que arman esas proteínas, empaquetan los genomas para producir los virus. Ahí tenemos un virus, que es curiosamente como el virus, el que produce el dengue, que se llama flavivirus, o incluso aquí aparece uno que se dice coronavirus, corona. Esa es una de las familias que existen. Bueno, entonces, ya terminé la primera parte. Ahora, ¿qué es la ecología? Me disculpan que algunas diapositivas como esto lo comparto con el colega romano, perdón, italiano, él no es romano, él es de Pavía. Están en inglés y se me olvidó traducirlas. Entonces, la ecología es el estudio de la abundancia y distribución de las especies y cómo esas múltiples interacciones puede explicar la abundancia y distribución. Ahora, ¿qué es el nicho? Entonces, a nosotros en el colegio nos dicen que el nicho ecológico es la función que tienen los organismos. Entonces, ¿cuál es el nicho, por ejemplo, de un colibrí? Es nectarívoro. El colibrí lo que hace es vivir del néctar de las flores. Y alrededor de esa acción que hacen los colibríes está todo el nicho ecológico. Entonces, si uno se va a la naturaleza, uno no puede ver los nichos. Los nichos es un constructo teórico, es un ente abstracto, es una entidad no observable. De hecho, eso es una buena definición filosófica de lo que es una entidad no observable, en el sentido de que es un constructo teórico que son las condiciones medioambientales de recursos naturales, las interacciones que está haciendo todo eso, arma uno una gráfica en 3D y entonces ahí tiene lo que es un nicho. Entonces, para entender eso, yo he hecho esta gráfica donde estoy construyendo el nicho ecológico de los virus de mamíferos en amarillo y luego un nicho ecológico de virus de peces. Esto es importante para entender lo que es el nicho y luego por qué el nicho es una enfermedad. Entonces, supongamos que estos son virus que están dentro de dos tipos de animales, unos mamíferos que son unas nutrias y otros son unos peces. Entonces, si yo pongo todas las variables en las cuales existe el virus de los peces, estará a una temperatura de 20 grados y este sería como el pico poblacional que yo estaría representando el nicho de ese virus. No lo encuentra en la naturaleza, pero está asociado al ecosistema en que está el pez. Y el otro nicho de los mamíferos sería este. Supongamos que ese riachuelo o que es una laguna, ponen al lado una central termoeléctrica y toman el agua de esa laguna y la empiezan a calentar. Entonces los virus que existen en los peces, que aparecen aquí en azul, lo que va a suceder es que se van a empezar a morir los peces y esos virus que tienen tasas de mutaciones muy altas van a empezar a desaparecer, pero como tienen tasas de mutación tan altas, aparecerán cepas que van a estarse adaptando ligeramente al nuevo hospedero que serían los mamíferos y lo que estoy mostrando aquí es lo que se llama el salto de barrera de especies, o sea que el nicho de ese virus que estaba en peces saltó a los mamíferos y en ese caso en los mamíferos produciría enfermedad. O sea que el concepto del nicho ecológico del virus y el salto de barrera de especies implica que el tamaño de las poblaciones, o sea, la montaña adaptativa del virus en el reservorio, o sea, en ese pez, no producía enfermedad versus el pico en el nuevo hospedero, en el mamífero, son distintos, o sea, los tamaños poblacionales son distintos y están haciendo parte del mecanismo explicativo de la emergencia. Eso con una condición, siempre y cuando el virus que ha pasado a la otra especie tenga mayor éxito reproductivo. Es lo que se llama en biología fitness o eficacia biológica. Eso ha ocurrido en la naturaleza muchas veces. Es una imagen de un artículo del 2010 de un Nature, donde los autores están mostrando todas las actividades humanas que están implicadas en la emergencia de infecciones.
no solamente de virus, sino de bacterias, de parásitos y de hongos. Si se dan cuenta, miren las actividades humanas, uso de la tierra, intensificación de la agricultura, el uso de antibióticos, cambios en la industria de alimentos, la guerra y el hambre. Entonces, el 60% de las infecciones emergentes han sido por impactos a la biodiversidad o alteración del paisaje ecológico. Y aquí les pongo un ejemplo. Cuando por favor graben la clase, tengan en cuenta que estas diapositivas y algunas de las que muestro al final son de la tesis del estudiante mío de doctorado y para que no las vayan a replicar porque estos mismos no está publicado. Entonces aquí tenemos al lado izquierdo un bosque y tenemos virus circulando en distintos reservorios, en murciélagos, en chuchitas o marsupiales, zarigüeyas y en unas cigüeñas. Y tenemos los mosquitos vectores que están moviendo esos virus. En esa cantidad poblacional no están produciendo enfermedad, pero si llega el hombre y cambia ese paisaje ecológico, ese bosque, lo cambia por un monocultivo como este muestreo se hizo en San Bernardo del Viento, o sea, en los terrenos de por allá de Córdoba, fue donde muestreamos en ese proyecto de Colciencias. Entonces, si cambiamos ese ecosistema, desaparecen la mayoría de especies. Recuerden que la ecología es la distribución y abundancia de especies, y lo que se enriquece son unas especies a costa de los nuevos recursos que están ofreciendo los colonizadores. Sobre todo, ¿cuáles son? Los marsupiales son unas especies muy versátiles y se van a llevar unas cuantas especies de mosquitos y van a enriquecer unos virus, y esos virus serían los que producen enfermedad. Ahí estaría yo explicando lo que es el salto de barrera de especie y cómo se produce la enfermedad. Pongo algunos de los artículos que hemos publicado, me toca hacerlo porque en algunas ocasiones pensaba unos estudiantes míos que esto era carreta que yo me había inventado. No, esto no me lo inventé yo. Estos datos ya salieron y fueron publicados. Pero para finalizar lo del nicho ecológico, entender que, miren aquí al lado izquierdo esta gráfica que aparecen simios, monos, ratones y murciélagos en tamaños poblacionales pequeños, pero aparecen especies silvéstricas y los humanos en un tamaño poblacional altísimo. Lo que nosotros hemos producido después de la agricultura, después del neolítico, hemos producido un cambio muy drástico en los ecosistemas naturales y hemos creado enfermedades para los animales, para las plantas y para nosotros. De hecho, el HIV, antes cuando surgió el HIV, los que son así viejitos como yo sabrán que cuando surgió esa enfermedad decían que era un virus de laboratorio. Lo mismo dijeron del ébola, dijeron del Zika, del chikungunya y ahora también lo dijeron de este virus. Aquí aparece una, una gráfica donde se muestra que el HIV vino de los virus de chimpancés y de bonobos. No puedo detenerme en esta gráfica, pero si a alguien le interesa, aquí aparece el link de un capítulo del libro que publicamos donde contamos que el virus del SIDA, con el mecanismo que les expliqué, hizo un salto de barrera de especie del virus de la inmunodeficiencia al mono, que no le producía inmunodeficiencia, y en el humano produjo el SIDA. Como dice un señor acá, una autoridad en el tema, ese virus llevaba viviendo en los cercopitécidos más de 10.000 a 20.000 años, y sin embargo nosotros hicimos el salto de barrera de especie en unos 50 años apenas. O sea que está muy comprobado que el virus del SIDA vino de monos. Y este es un paper del 2015, ojo, esto es antes de que aparezca el SARS. Miren, la penúltima autora, me di cuenta por una publicación que apareció la semana pasada en Semana, que a ella le llamaban la batichica, porque este paper se publica en el Instituto de Virología de Wuhan, en China, y si se dan cuenta, ellos están en esta filogenia, un árbol filogenético, comparando que la mayoría, no sé si ustedes ven el mouse mío, estoy señalando aquí el clado de los virus que se parecen son de murciélago, y son los que en últimas terminan pareciéndose a los que van a infectar humanos. Entonces, ellos dicen en este artículo, ojo lo que dicen en este artículo del 2015, sugiere que es un potencial riesgo de reemergencia de SARS que, que corrientemente están circulando en poblaciones de murciélagos. Aquí uso una frase de cajón que fue como la crónica de una muerte anunciada, no pusieron cuidado, y esto se publicó en el 2015. Eso es lo que a veces preocupa. Y miren esta filogenia, que yo aquí la pongo más grande,
cuando uno ve que la mayoría de estos virus que vienen de la provincia, que fueron aislados en Wuhan y se parecen a murciélago, cuando uno encuentra que están al lado del clado de murciélago, quiere decir que de donde se hizo el salto de barrera especies de murciélago, pero no mostraré el trabajo de los pangolíes porque eso me retrasaría más. Y bueno, me estoy pasando un poquito del tiempo. Varios virus. ¿Por qué los virus emergentes son importantes? Influenza no existía como enfermedad, 400 años. Ébola no existía como enfermedad, nació en 1976. Hantavirus tampoco existía como enfermedad, apareció en el cono sur, en Chile, Argentina y el sur de Brasil, en los 90. Nipah no existía como enfermedad, apareció en los 90 en caballos en Australia. SARS apareció en el 2003, dengue apareció hace más o menos 100 años, Zika en 1970 y pico, y chikungunya por la misma época. O sea, tienen fechas de creación reciente y algunos más viejas, o sea, los hemos creado nosotros. Y con lo que yo voy terminando es con el concepto de la biología evolutiva, que es más o menos nuevo, que se llama la construcción del nicho. Aquí no voy a hablar de lo de los ciclos geoquímicos, sino voy a hablar del castor, que los castores realmente van acondicionando su hábitat, pero lo que hacen los castores, recuerde que el nicho es lo que ellos hacen, no es tanto los diques, sino que está asociado a eso. Entonces ellos, de ahí proviene el concepto en parte de lo que es la construcción del nicho. O sea que nosotros estaríamos, perdón, yo me salto esta diapositiva, entonces el razonamiento sería el siguiente. El nicho ecológico puede ser construido, primero, si los virus de los monos han existido por 20.000 años y tenían un nicho ecológico específico en monos. Segundo, las alteraciones ecológicas hicieron el salto de a HIV, que se originó a partir de SIDA. Y tercero, por lo tanto, el HIV, o sea, el SIDA, tiene un nuevo nicho ecológico. Ese nicho ecológico del SIDA podría ser considerado como emergente, o sea que tanto la gripa, el dengue, el SARS son nichos que nosotros hemos construido. Esto me lo salto y bueno, aquí tomo una foto porque resultó que yo hice el doctorado al lado de uno de los que es la autoridad mundial en coronavirus, lleva 36 años estudiando coronavirus y pongo esta frase porque un amigo mío se burlaba cuando yo hacía el doctorado y ellos hablaban de neurobiología y nunca hablábamos de virus y decía que hablemos 30 segundos de virus y mira ahora todo lo que nos ha tocado hablar. Y con lo que termino es un número especial que apareció en esta revista de filosofía e historia de las ciencias biomédicas, que es filosofía de la virología. Entonces hay varios temas muy importantes que si de pronto hay alguien que le interese. En la presentación se olvidó decir que yo soy estudiante del doctorado en filosofía de Univalle. De pronto era que no cabía en la presentación, no cabía en el póster. Soy estudiante del profesor Germán Guerrero Pina. Entonces lo que estoy contando aquí es que hay problemas filosóficos importantes de los virus que luego después cuando yo me gradúe, si a alguien le interesa, podríamos abordarlos. Y esta diapositiva, parecida a las que yo le mostré, no es de una revista técnica, es de una revista de filosofía, para que se den cuenta que esta filosofía es técnica. Y con lo último que termino es que hay tres maneras, o sea, la ontología científica es como, dependiendo de los seres con que uno trabaje, uno puede tener maneras de particionar el mundo micro, meso o macro. Entonces, si uno tiene una manera de microontología, va a haber biomoléculas, va a haber RNA, como somos los biólogos moleculares. Si uno hace particiones basado en órganos, tejidos y organismos, es como ven los médicos. Y si uno hace una macroontología, sería como los biólogos evolutivos que ven especies, ecosistemas, poblaciones, la biosfera o como la virosfera que últimamente se está viendo. Y les agradezco mucho.